Hola chicos, buenos días. Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar la clase de primero. El tema a tratar hoy es la formación de compuestos químicos. Vamos a hablar de algo que está en todo lo que nos rodea. El agua que bebemos, el aire que respiramos y hasta la sal de la comida. Todo esto está formado por lo que son compuestos químicos. Una pregunta chicos. ¿Alguien sabe qué es en sí la química? Bien, entonces la química es la ciencia que estudia la materia y cómo ésta cambia, ¿ok? Recuerden, ¿qué es la química? Es la ciencia que estudia la materia y cómo cambia. Muy bien. Y hoy veremos cómo se unen lo que son las sustancias para formar otras nuevas. En sí, en la química es la ciencia que estudia la materia, ¿verdad? Su composición, su estructura y las transformaciones que pueden experimentar uno de los procesos en sí fundamentales de lo que es la química. En la formación de los compuestos, ya que la mayoría de sustancias que existen en la naturaleza no están formadas por lo que son átomos aislados, sino por la unión de diferentes elementos. He ahí la formación de los compuestos químicos. La materia en sí está formada por partículas pequeñas de átomos y el átomo es la unidad básica de los elementos químicos y la conservación de las propiedades de cada uno de nuestros elementos.
Chicos, si no me llegan a oír, por favor, háganme saber, ¿ok? Bien, entonces, la mayoría de las sustancias que usamos todos los días no son exactamente elementos puros, sino son compuestos. Bueno, este compuesto ya por un núcleo que contiene protones de carga positiva y neutrones sin carga y los electrones con carga negativa. Estos se mueven alrededor de lo que es el núcleo. Los electrones, especialmente en lo que son, se encuentran en una capa externa de lo que sería su átomo, ¿ok? Y desempeñan un papel clave en lo que es la formación de los compuestos, ¿ok? En lo que son la formación de los compuestos. Cada elemento químico es una sustancia pura formada por lo que son átomos una sustancia, conocido como un núcleo atómico. Y cada elemento tiene propiedades específicamente diferentes a los demás. Los elementos que se organizan en lo que sería pues, nuestra tabla periódica, que permite clasificarlos y predecir lo que es su comportamiento químico. Según sus propiedades, cada elemento que se agrupa en los metales, ya sean no metales o los gases nobles, tienden a unirse entre sí porque al hacerlo alcanzan un estado mayor de lo que sería su estabilidad. ¿Ok? Esta estabilidad se logra generar cuando los átomos se completan en una capa de valencia. Es decir, que la última capa de electrónica puede alcanzar la configuración en sí mucho más estable de lo que sería, ¿ok? Y en esta formación de lo que sería un compuesto químico ocurre cuando dos o más elementos diferentes se unen mediante los enlaces. De lo que sería un resultado a una nueva sustancia. Es decir, o ya sea con propiedades químicas, tanto como propiedades físicas, y son distintas a cada uno de los elementos que estos en sí se forman. Por esta razón, un compuesto químico no puede separarse, ya sea por sus componentes originales o métodos físicos simples. Existen ya sea distintos tipos de enlaces químicos.
que explican cómo se forman los compuestos, ya sea por un enlace iónico que se produce cuando un átomo generalmente es un metal que cede electrones a un átomo generalmente un no metal. Este lo acepta en sí y como consecuencia se forman lo que serían los iones con carga opuesta que se atraen entre sí. Este tipo de enlace da lugar a lo que sería un compuesto iónico, que suelen ser sólidos, cristalinos, como con altos puntos de fusión y ebullición, y en muchos casos muy solubles a lo que sería el agua. Como por ejemplo, tenemos el típico cloruro de sodio, que es más conocido como lo es la sal de metro. Bien, chicos, se cerró la clase, pero ya volví a ingresar. Espero que lo poco que me han escuchado se haya entendido. Giovanni, ¿qué fue lo que entendiste o hasta dónde pudiste escucharme para poder seguir la clase? Ah, yo le escuché un pedazo, o sea, le entendí que la química está conformada con a ver, ¿con cuál es? Con el átomo. Sí. Eso solo entendí. Profe, buenos días. Es que se le cortaba demasiado. Sí, verdad. Te hablaba y ¡pac! Se quedaba ahí. Está bien, chicos, sí vi que la clase se cerró. Pero bueno, en resumen, ¿qué quiere decir que hablamos, primero comenzando, por qué es la química, ¿verdad? Como ya les dije, la química es la ciencia que estudia todo lo que nos rodea, la materia. ¿Qué es la materia? Todo lo que nos rodea. ¿Se escuchó, verdad? Sí, sí, le escuché. Ok, bien. O sea, Entonces, eso ahí sí se entendió. O sea, hasta ahí donde usted explicó de qué, sobre qué es la química, eso hasta ahí sí se entendió, sino que de ahí a lo que usted siguió, por rato se cortaba. ok, ok. Entonces se entendió hasta qué es la química, perfecto. Vámonos por qué es un elemento químico. Vamos a hablar de la formación en sí de los compuestos químicos. Cuando hablamos de qué es un elemento químico, hablamos que es una sustancia que está formada por un solo tipo de átomo. Por ejemplo, tenemos al oxígeno, al hidrógeno, al carbono, al hierro, que son simples. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano, podríamos decir, el oxígeno que respiramos es un elemento. El hierro es un clavo, es un elemento, ¿ok? ¿Ustedes creen que un elemento pueda dividirse en algo mucho más simple? Bien, la respuesta es no. No porque ya es simple y existe lo que sea químicamente. Algo, un solo compuesto que no tiene más variedad, es decir, no tiene división a nada.
¿Qué es un compuesto químico? Un compuesto químico se forma en sí por dos o más elementos diferentes que se unen químicamente. No se mezclan solamente, se unen y forman lo que es algo nuevo. Por ejemplo, tenemos lo que es el H2O, que es el agua. Está compuesto por lo que sería hidrógeno y oxígeno. Esto es importante. El hidrógeno no solo es un gas y el oxígeno no solo es un gas, pero juntos forman lo que es un líquido, que es el agua. Y esto es lo que sería un compuesto. Sabemos que el hidrógeno y el oxígeno son sustancias diferentes y al unirlos, pues nos dan una sustancia que sería el agua. Hay diferencia en lo que sería pues las mezclas, ¿verdad? En una mezcla no hay una unión química, sino sustancias conservan con sus propiedades y se pueden separar fácilmente en lo que sería una mezcla. Por ejemplo, la sal es un compuesto. En un compuesto en sí hay unión química. Aquí sí hay reacciones químicas, por ejemplo. Se forma con una sustancia ya nueva y no se puede separar fácilmente, como sería la unión de, como ya dije un ejemplo, del agua, que al unir el hidrógeno y el oxígeno forman lo que sería el agua. Por ejemplo, aquí tenemos la comparación de lo que sería una mezcla y un compuesto químico. Sabemos que la mezcla la vamos a poder separar, pero su compuesto ya teniendo una reacción química es difícil de hacer. Por ejemplo, ¿ustedes creen que un jugo en polvo y con agua ya sea esta mezcla o un compuesto? Sabemos que esto es una mezcla. ¿Comprendieron hasta ahí, chicos? ¿Se escuchó? Bien, ¿cómo se forman en sí los compuestos químicos? Cuando los átomos se unen para ser estables, pues estos al unirse quieren ser pues mucho más estables o necesitan completar lo que sería su energía. Y esta en sí se llama la unión de un enlace químico. Aquí existen tipos de enlaces químicos. Por ejemplo, tenemos al enlace iónico, que tiene un átomo que da electrones y otro átomo que recibe electrones. Por ejemplo, tenemos aquí la sal de mesa, que es el sodio más el cloro, que dan lo que sería la sal que usamos para cocinar. Tenemos también al enlace covalente, que estos átomos son los que comparten en sí electrones. Por ejemplo, tenemos aquí el agua, que se da mucho con lo que sería el agua, azúcar y oxígeno. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos compuestos químicos en la vida diaria. Ya dijimos, pues el agua que está en las bebidas, ya sean en lluvias, la sal que la utilizamos pues para cocinar, el dióxido de carbono que tenemos en lo que nos rodea, que es el aire que mismo que respiramos, el azúcar que está en los alimentos y el alcohol que tenemos en ciertos desinfectantes. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿podemos vivir sin compuestos químicos? No, No, ¿verdad? Porque todo lo que nos rodea, pues está hecho de ellos. claro, hasta lo más importante, el agua.
Exacto, el agua, todo lo que nos rodea, todo lo que es materia, pues tiene un compuesto químico. Bien, chicos, entonces sabemos que los compuestos químicos se forman cuando se unen los elementos, ¿verdad? Y al unirse, pues forman lo que es una sustancia nueva, que están presentes en todo lo que usamos y en todo lo que consumimos. Bien, entonces vamos a ir a la clase de la tarea en casa. Pues, o se escucharon la... Sí, sí, le escuchamos, sí, le escuchamos. Bien, entonces se pueden verla en pantalla. Sí, vemos, sí, vemos. Bien, entonces, ¿cuál es la primera pregunta? Ayúdame por favor leyendo. O sea, solamente en la que se ve la pantalla dice formas de compuestos, nada más, no están los... Ah, no se refleja. Profe, una pregunta. ¿Cómo hacemos con el examen? ¿Todavía no has realizado el examen? Sí, ¿verdad? Le dicen eso mismo quería saber yo. Sí, es que, o sea, no sabemos cómo hacerlo. Ok, pero sí les refleja en la plataforma. A mí no. Ok, mire, No sé cuando si ya. el examen tienen que habilitarse en la plataforma. Te habilitan el examen y de ahí ya pueden realizarlo. Tiene que aparecerle en lo que es la plataforma. ¿Cómo se le dicen? A mí solamente tengo el cuestionario, pero ¿y ahí dónde lo hago? Ya les muestro, ya les muestro. Tiene que salirle así un... Se puede ver en pantalla, ¿verdad? Sí, ahí sí se ve. Sí, sí se ve. Miren, tiene que salirle así, por ejemplo. ¿Sí ven? Y ustedes ingresan y van a poder hacer el examen. Tienen que No habilitar le dicen, a cada uno de eso, ustedes en plataforma, sí. eso no nos sale. Y si no nos sale, ¿qué hacemos ahí? O están a falta de pago, o sea, todavía no han cancelado el mes que es para habilitarle, o se ha demorado la plataforma en habilitar, pero eso se pregunta, se pronuncia. Tienen que avisarle pues a la persona a la que le envían los pagos que le activen el examen plataforma. A la coordinadora. Sí, claro. Ya. Sí, tuvimos, yo estoy hablando con ella, pero más tarde le digo a mi mamá que hable, no. Ujú, porque sí, sí, para que hagan los exámenes. Ya. Yo pensaba que los exámenes se hacían era aquí en la plataforma mismo, por llamada. No, no, se hacen aquí mismo, pero en plataforma sí es, pero no tienen que conectarse a ninguna clase ni nada, se hacen ahí nomás. Mm, entiendo. Pero chicos, no se olviden de hacer la tarea, tanto como la de casa como la de clase, para subirla a la plataforma. Ya está bien.